Hola a todos, mi nombre es Oscar Camilo Cantillo Pitre, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina. A continuación les explicaré cómo hallar la deformación de una fuerza sujeta por una barra, pero antes de ver el video no se olviden de suscribirse y darle muchos likes. Gracias. Bueno, para iniciar este ejercicio tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos están pidiendo, que en este caso es la deformación que hay de E a B, de F a C y la tensión de ambas fuerzas, de ambas barras, y acá la deflexión de D. Bueno, podemos ver que acá nos dan cierto tipo de datos, que es que de E a B hay 10 pulgadas y de C a F es la sumatoria de 10 con 8, 18 pulgadas. Y que de A a B hay 12 pulgadas, de B a C 12 pulgadas y de C a D, P 12 pulgadas. Entonces, para iniciar tenemos que hacer nuestro diagrama de deformación, diagrama de cuerpo libre. Entonces, para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos que tener en cuenta que acá está A, una fuerza de Y una fuerza de X, y está nuestra fuerza B, nuestra fuerza CF y P, como lo podemos ver acá. Entonces, hacemos las sumatorias en X. Entonces, para hacer la sumatoria de fuerzas en X, podemos decir que Fx es igual a 0. Encontramos Fx. Y para la sumatoria de Fy, bueno, decimos que Fy está positivo. Entonces, Fy, luego sigue Fbe, que está igualmente positivo, más Fbe. Luego sigue Fcf, que igualmente está positivo, más Scf, y P, que en este caso está negativo, menos P igual 0. Acá vamos a tener nuestra primera ecuación. Luego de haber hallado F, X y Fy, pues hallamos momento. Pero que hay que tener en cuenta para hallar momento, que es la distancia por la fuerza por la distancia. Entonces, la sumatoria de momento igual 0. Entonces vamos a hallar momento por acá. Lo vamos a hallar en A. Entonces, decimos que Fb, Fb está positivo por la distancia. Entonces, BE a A hay 12 pulgadas, ¿cierto? Luego vamos para FCF, igualmente positivo. Entonces, más FCF por la distancia de acá a acá, 24 pulgadas. Luego P, pero aquí tenemos el valor de P, que nos dice que es 220 libras y está negativo. Por la distancia, que sería 36 pulgadas, igual 0. Entonces, ahora sí hallamos nuestro diagrama de deformación. Entonces, para hallar nuestro diagrama de deformación, tenemos acá un punto que es A, ¿sí lo ves? Luego tenemos un punto que es B, C y D, como podemos ver. Entonces, B tiene 1 pulgada,
menor que C que D. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre, diagrama de deformación, vendría quedando más o menos así. Entonces, acá podemos llamar SB y acá SC y acá D, ¿cierto? Que es nuestra deflexión de D. Entonces, este es un solo triángulo, el cual va a constar con un mismo ángulo. Entonces, tenemos que usar nuestras funciones trigonométricas, donde nos dice que la tangente del ángulo es igual a SB sobre sobre 10 sobre 12, que es igual a SC sobre 24. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos a SC y nos dice que es igual 24 sobre 12 por SB. Entonces, la mitad de 24, 12, la mitad de 12, 6, la mitad de 12, 6, la mitad de 3, y esto nos quedaría 2 por acá y 1 por acá. Y decimos que SC es igual a 2 SB. Bueno, luego de esto utilizamos pelea, donde para SC y SB. Entonces, vamos a hacerlo por acá, ¿sí? Donde SC es igual a F CF por la longitud, que en este caso es 18 sobre E por A, y SB, que en este caso es F BE por la longitud, que es 10 pulgadas, ¿sí lo ven? 10 pulgadas, 18 pulgadas sobre E por A. Luego reemplazamos aquí en nuestra ecuación esto que tenemos acá, ¿cierto? Entonces decimos que que F CF por 18 pulgadas sobre E por A. Luego 2 por F BE por 10 pulgadas sobre E por A. Bueno, 2 por 10, 20, y esto se nos cancela, ¿cierto? Luego despejamos FCF. Entonces FCF es igual a 20 sobre 18 FBE. La mitad de 20, 10, la mitad de 18, 9. Entonces decimos que FCF es igual a 10 sobre 9 FBE. Bueno, ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Ahora vamos a hallar nuestras incógnitas de estas dos barras que nos piden. Entonces, vamos a reemplazar 3 en 2. Entonces, decimos que 3 en 2. Entonces, nos dice que 12 F BC más 24
FCF, que en este caso es 10 sobre 9, FBE menos 220, la pasamos para el otro lado, más 220 libras por 36. Despejando todo esto, nos dice que FBCB nos da un valor de 204,84 libras. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos FBE. Simplemente reemplazamos acá. Entonces nos dice que FCF es igual a 10 sobre 9 por FBE, que ya lo tenemos acá, que es 204,84 libras. Esto nos da un valor donde nos dice que FCF es igual a 227,6 libras. Bueno, luego de haber hallado FBE y FBF, hallamos el área, ¿cierto? Entonces, para hallar el área, nos dice que el área es igual a pi sobre 4 por el diámetro, que nos lo dan acá, que lo tenemos, que ya lo habíamos hallado, 1 sobre 16 pulgadas. El área nos da un valor de 3,067 por 10 a la 6 por 10, qué pena, por 10 a la menos 3 pulgadas al cuadrado. Entonces, luego de haber hallado el área, vamos a hallar SC, ¿cierto? Entonces, SC la hallamos con la fórmula de pelea, que nos dice que SC es 227,6 libras por la longitud, pues sí, que nos dice que es 18 pulgadas, ¿cierto? Sobre módulo de Young, que nos dicen que es 29 por 10 a la 6 por pulgada. Entonces, por el área, que ya no lo dan acá, entonces es 3,067 por 10 a la menos 3 pulgadas al cuadrado. Cancelamos libras con libra, pulgada con pulgada y pulgada. Entonces nos queda que SC nos da un valor de 0,05 pulgadas. Luego de haber hallado la pulgada, vamos a hallar D. Recordamos anteriormente que en esta parte de nuestro diagrama de deformación teníamos algo así, ¿cierto? Donde DD y SC tenían el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces acá vamos a volver a reutilizar esto y decimos que con nuestra tangente del ángulo, decimos que SC nos da una pulgada de 18 sobre 18, ¿cierto? Y es igual a DD, qué pena, acá no es 18, acá es la distancia
que hay de acá a acá y es 24, y de D que tiene una distancia de 36. Simplemente lo que tenemos que hacer es despejar de D. Entonces, al despejar de D, nos queda de esta manera: 36 sobre 24 por CC. Entonces, la mitad de 36, 18, la mitad de 24, 12, la mitad de 18, 9, y la mitad de 12, 6. Se le saca tercera a 6 y nos dice que es 2, se le saca tercera a 9 y es 3. Entonces, de D tendríamos que es 3 sobre 2 por CS. Pero ¿qué equivale CS? Podemos reemplazar de una vez y nos dice que es 0,05 pulgadas. Entonces, al calcular esto, podríamos decir que DD tiene un valor o un resultado de 0,075 pulgadas. Bueno, acá podemos ya concluir el ejercicio hallando todo lo que nos piden y darle las gracias a los que vieron este video. Espero hayan entendido y muchas gracias. Hasta la próxima.